Salazar. Carlos Salazar es un especialista, un conocedor, no solamente de minería, que es una de sus especialidades, pero sino que también es un cum laude de la Universidad de Panamá en Relaciones Internacionales. Don Carlos Salazar, buenos días, bienvenido. Buenos días. Oiga, primera vez que viene aquí a estas instalaciones, ¿no? A estas instalaciones, primera vez. Muchas gracias por la invitación. De todos esos atributos que usted señala, yo creo que el más importante es que soy su amigo desde hace muchos años. Es correcta la información. Está buena esta, profe. Es correcta la información. Óigame, pero además es un panameño muy estudioso de estos temas internacionales, es apasionado en estos temas, y quisimos invitarlo para saber, bueno, cómo lo está analizando Carlos Salazar, lo que está ocurriendo Estados Unidos e Israel versus Irán, Irán versus Estados Unidos e Israel y versus todos los países que están alrededor de Israel. Israel ya entró al Líbano, y porque Hezbollah se metió también en el juego. Y parece que esto sigue escalando. Ya el propio presidente Trump ha dicho que esto va por lo menos 5 semanas, o sea, más de un mes. Y esto, como se dice, a lo que nos gusta jugar dominó, hay que revolver el dominó de nuevo. Así es. Bueno, la vida da muchas vueltas. Fíjese que hasta 1979, Irán mantenía una excelente relación tanto con Israel como con Estados Unidos, sin dejar de ser un país de mayoría musulmana, sin dejar de ser un país de mayoría musulmana chií. Pero era un país que, si bien es cierto, estaba gobernado por un monarca, un autócrata, al cual se le acusaba de muchas cosas, el país vivía cierto grado de desarrollo, de libertades en algunas cosas, porque usted no puede ser plenamente libre con una dictadura. Y aquí es donde está el problema, ¿no? Que la palabra dictadura hay quienes se la aplican solamente a sus adversarios cuando quieren recalcar el concepto. Sin embargo, a sus aliados miran para otro lado y lo ven como que no existe, como que no hay tal cosa. Y en 1979, el ambiente, por ejemplo, para Israel, tanto en el área del Golfo Pérsico como el Mar Rojo, el Mar Arábigo, Golfo de Omán, no es que precisamente fuesen se me queda el Golfo de Adén, sus amigos, todo lo contrario. Israel, desde la fundación del Estado en 1948, inmediatamente tuvo que afrontar una guerra contra aliados árabes. Luego, en 1967, inmediatamente después, 6 años solamente, en 1973, y así sucesivamente ha enfrentado muchos conflictos. Pero con la aparición de la Revolución Islámica, la correlación de fuerzas cambia, porque aparece un nuevo jugador en la zona cuya consigna principal, fundamental, es la destrucción del Estado de Israel, es la destrucción de los Estados Unidos. Es decir, los que ellos consideran los infieles. Y no son solamente esos los infieles. No son solamente eso. Somos todos los que estamos en esta mesa, a los ojos de la Revolución Islámica, somos infieles y debemos ser destruidos. Entonces, en un país en el que además, ese en el contexto externo, en el contexto interno, derrocaron a un autócrata que era Mohammad Reza Pahlavi, que por aquí anduvo, e instauraron una nueva autocracia y más allá todavía, una teocracia. Entonces, usted puede observar, si usted va a Israel, los que hemos tenido esa oportunidad, y para los creyentes de alguna forma es algo fantástico, inmenso. Podemos ver que en Israel viven árabes, que son ciudadanos israelíes, viven cristianos, que son ciudadanos israelíes, y nadie los persigue por eso. Mientras que en Irán, si usted es cristiano, usted es infiel, usted es perseguido. Si usted es judío, hay muchos judíos, y gracias a esa presencia de muchos judíos,
hay presencia del Mossad en Irán, y por eso tenían ubicado al señor Jamenei no de días antes de eliminarlo, sino por años lo tenían ubicado en cada uno de sus movimientos. En Irán hay cristianos que la pasan terriblemente mal. En Irán hay otras denominaciones que no son la chií, como los suníes, por ejemplo, y que no la pasan muy bien, que digamos, son perseguidos. Entonces, la mujer, ahora que se acerca el Día Internacional de la Mujer, y que vi a Pedro Sánchez ayer cerrando una intervención dedicándole a las mujeres españolas, pero en Irán ser mujer es poco menos que una catástrofe. Si ustedes leen las declaraciones del propio Khomeini acerca de la mujer, o de Jamenei, y ahora se está impulsando a su hijo, Mossadegh Jamenei, que concentra el consenso de los sectores más conservadores y duros de Guardia Revolucionaria, Consejo de Expertos, etcétera, tratando de garantizar más que nada la continuidad de todo, tanto de la política exterior como de la política interna. Pero entonces, ¿qué se presume ahí? Que esta crisis va por lo largo. No va a haber negociación de ninguna clase y solamente con esa línea la solución se va a dar en el campo de batalla. Que es una irresponsabilidad del señor Donald Trump, ¿no? Y déjeme decir algo que ustedes mencionaban antes, es muy importante lo que voy a señalar. El primer ministro de Canadá se ha sumado a la posición de Donald Trump sin renunciar a su posición de canadiense de no aceptar bajo ningún concepto aquellas pretensiones de convertir a Canadá en el Estado 51. Yo soy un crítico muy duro, serio y permanente de ciertas políticas del señor Donald Trump. Ejemplo, esa posición sobre el Canadá, la posición sobre Dinamarca y fundamentalmente la posición sobre el Canal de Panamá. Sin embargo, como dijo aquel filósofo judeo colombiano panameño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En el tema que se está debatiendo de Irán, hay que irse a la premisa fundamental del problema. Y es que Irán, bajo el pretexto de fines pacíficos, ha venido desarrollando su capacidad nuclear. Y dicen que es para generar energía que necesitan. La verdad es que ellos están necesitados, a pesar de tener tanto petróleo, están necesitados de energía y de agua. Tienen un problema severo de agua, tienen una sequía, porque para acabar de rematar, Afganistán construyó una presa que le disminuyó el caudal a un río que comparten, y Irán está pasando una crisis severa. Están pasando un gran problema con el agua. Entonces, ellos dicen que lo que necesitan es energía nuclear, pero la Agencia Internacional para la Energía Nuclear, que es una entidad de las Naciones Unidas, ha podido corroborar que ellos rebasan los parámetros de enriquecimiento de uranio cuando se refiere a fines pacíficos. Que lo que tiende a ir es hacia la generación de armas nucleares. Entonces, si tú tienes un vecino a un par de cientos de kilómetros que dice que su primordial tarea es eliminarte como Estado, borrarte de la faz del planeta, y está generando la capacidad para producir las armas para eliminarte, entonces ahí hay que ponerse en los pies de Israel, en los zapatos de Israel. Y si tú tienes a un aliado de Israel, como los Estados Unidos, que además está tratando de ordenar toda su economía cometiendo errores, estamos de acuerdo en unas cosas, no estamos de acuerdo en muchas, pero que también está amenazado porque Irán ha desarrollado, paralelo a todo esto,
la capacidad misilística. Entonces, si tú tienes un Estado que dice que te va a borrar del planeta y ya tiene capacidad de producir misiles de corto, mediano y muy cerca, de largo alcance, y va a tener capacidad nuclear, entonces tu responsabilidad es evitar que eso ocurra. Entonces lo que es evidente aquí, más allá de las imprecisiones, que son muchas por parte de Donald Trump, es que Donald Trump mintió en su campaña electoral. Porque, hay muchos, porque él dijo que él había sido un presidente que no había involucrado a Estados Unidos en una guerra, que él no era un presidente guerrerista. E incluso J.D. Vance en el 2023, aunque la política es dinámica, criticó el actuar de Bush en la guerra. Y muchos del movimiento MAGA le dijeron a Donald Trump, no se meta en Irán, porque Irán no es Venezuela, Irán no es Cuba, es un país de 92 millones de habitantes. Grande. Y además otra cosa, y hacia allá va mi pregunta. Si Estados Unidos hubiese calculado mejor, ¿usted cree que ya el régimen iraní estuviese caído? Porque hasta el momento lo que hemos visto son ataques aéreos. Sí. Viene el naval, ni siquiera hemos hablado de terrestre. Pero el régimen se mantiene. Ahí no ha habido cambio político. Bien, yo pienso también que hubo un desfase, ¿no? Estados Unidos, si tenía previsto hacer esto, y ya le digo sobre lo que habló de las elecciones, realizar esta campaña, dejó pasar una gran oportunidad, que fue cuando el pueblo iraní estaba en las calles, en donde masacraron se dice, por los expertos, que entre 30 y 40 mil personas, masacrados por el hecho de estar en contra, fíjese, estar en contra del régimen. Estar en contra de un régimen no es ningún delito y menos de pena de muerte, si no usted estuviera muerto, profesor. Es correcto. Entonces, estar en contra de un régimen es el derecho que tiene un ciudadano cuando considera que no se están haciendo las cosas bien, cuando no se respetan las leyes, cuando no se respeta el derecho, cuando se impone. Y cuando usted, por pintar en una pared, y lo voy a poner como ejemplo porque está en el tintero, abajo Díaz-Canel, usted es terrorista. Sin embargo, usted puede pintar todas las paredes de Panamá y decirle a cualquier presidente de Panamá, los mismos que son seguidores de Díaz-Canel, abajo el presidente Mulino, abajo el presidente Cortizo, abajo el presidente Varela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí a nadie, ni siquiera, tal vez, ni los multan. No. Para nada. Entonces, eso es lo que está en juego, la libertad. Entonces, hay una alianza que está peleando por las libertades de las mujeres, de las minorías, por las libertades de culto, porque todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera y a no creer si quiere. Pero usted cree, dicho eso, que es totalmente cierto, ¿usted cree que realmente a Donald Trump le importan las libertades? No, yo pienso que a Donald Trump le importan sus intereses. Listo. A mí él no me engaña, ni aunque lo vea sudado. Donald Trump a mí no me engaña ni aunque lo vea sudado, ¿no? Entonces, ese es un refrán muy santeño que dice, a mí el flojo no me engaña aunque lo vea sudado. Ahora, ¿cómo compaginamos ambas cosas? Es que dentro de todo esto uno... Porque hablar de lucha por las libertades, ¿cómo estar en contra de eso? No hay forma. No se puede. No se puede. No se puede. Pero eso cuando dices es que las libertades hay que defenderlas y hay que luchar por ellas, pero te enfrentas a la otra realidad de quien lidera las acciones sobre pretexto de libertades, lo haces por otras intenciones. Por un lado, y si buscamos más, hilamos más delgado, hay ciertas libertades que él tampoco respeta. Hay ciertos abusos que se han cometido en su administración, como el caso de los inmigrantes y del ICE, si es que se pronuncia así. Pero esos son, por eso le decía, que en cada discusión, en cada tópico, uno tiene que asumir una posición y decir, esto me parece que aquí tiene razón y esto me parece que aquí no tiene razón. Entonces, en esta discusión, la global, donde está ¿qué pasa? Que ahí cerquita de la candela esta mañana se estaban volando cohetes Pakistán y Afganistán.
Pakistán es una potencia nuclear que tiene un permanente conflicto con su vecino más grande, que es otra potencia nuclear, que es la India. Israel es una potencia nuclear. Entonces, cuando entran en juego y empiezan ya a caer bombas en países que pueden responder, fíjese lo que acaba de decir Macron, vamos a incrementar nuestra capacidad nuclear. Y Macron no es que sea, como comentaban hace un rato, el gran amigo de Trump, ni nada que se le parezca. Cuando está en juego, en el contexto global, la propia seguridad de toda la humanidad, entonces la humanidad debe tomar posiciones, resolver ese punto, erradicar el riesgo de aniquilación y entonces volver a los puntos concretos en cada uno de los estados en cuanto a qué se está haciendo mal. Porque aquí no estamos en una guerra entre santos. ¿Ah? Podrá llamársele guerra santa, pero no es entre santos. Ninguno es santo. Cada cual a lo interno tiene sus propias debilidades, sus propias dificultades, sus propios abusos, ¿no? Contra determinados grupos. Fíjese que ahora se está hablando, y no me sorprende, que la CIA está tratando de llevar a los kurdos de Irán a un levantamiento. Recuerde que aquí todo lo que ocurre, cuando cae el primer bombazo, la CIA ya tenía 400 meses trabajando allá adentro. Entonces, si no nos ubicamos geográficamente y en el contexto del problema, ¿quiénes son los kurdos? ¿Dónde están los kurdos? ¿En qué países viven los kurdos? Esa es una nación que no se ha podido convertir, es la nación más antigua que no ha podido convertirse en Estado. Ellos están en Irán, están en Irak, están en Siria, están en Turquía y están en parte de una de las antiguas repúblicas soviéticas que ahora no preciso. Ya son 65 que voy a cumplir, doctor. Así que, entonces, aquí se podría dar también, cuando usted prende una mecha, usted no sabe cómo termina. Fíjese cómo comenzaron cuando en Afganistán empezaron a ayudar a los mujahidines para que combatieran a los soviéticos que habían invadido injustamente y terriblemente a Afganistán para imponer un régimen allí. Esos mujahidines fueron evolucionando y ¿en qué se convirtieron? En los talibanes. Y ahora tenemos talibanes gobernando Afganistán y tenemos talibanes luchando por la independencia de una región que se llama Pashtunistán. Una región inmensa, que ella sola es más grande que Afganistán y que ella sola es tan grande como Pakistán, quizás más, pero que está ubicada a ambos lados de la frontera. Hay Pashtú en Afganistán y hay Pashtú en Pakistán. Es un mismo pueblo, una misma nación que fue dividida por una llamada línea Durand en 1893. Un británico llegó y trazó una línea de esas caprichosas que sabían hacer los británicos en su momento y los franceses, y dividieron la parte que hoy es Afganistán con la parte que entonces era todavía la colonia de la India, antes de la independencia que produjo los dos estados, India y Pakistán. Entonces hay que ubicarse allá, ver lo que está pasando, las capacidades bélicas, las capacidades nucleares, y es por eso que una vez que termine todo este conflicto, todo este enredo, la humanidad tiene que plantearse la necesidad de buscar la forma que cueste trabajo, aunque tome siglos, de erradicar las armas nucleares. Porque es la única forma que existe para que el planeta sea destruido de forma rápida. Claro, pero ahí Estados Unidos, ni Francia, ni Rusia, ni Pakistán, incluso Israel, van a decir, eso no va a pasar. Por eso dije, aunque tome siglos, la humanidad puede avanzar para bien. Lo que pasa es que o lo podemos destruir. No, a ver, lo que pasa es que yo aquí, en una opinión, creo que este conflicto no va a ser corto. Este conflicto
Más va a de ser 5 larga. semanas. Más de 5 Ningún semanas. conflicto en el Medio Oriente es corto. Más de 5 semanas. Número 2, Donald Trump se adentra en una guerra en el año donde tiene elecciones, a sabiendas de que esto va a generar inflación en su país. Los precios del combustible van a subir y al gringo le importa el bolsillo. La consulta que yo hago es, ¿por qué? A sabiendas de eso, ¿por qué, más allá de las libertades, que no me como ese cuento, igual que pasó en Venezuela, no me como el cuento de la democracia porque nunca la mencionó cuando ocurrió el 3 de enero, ¿por qué, a sabiendas de que el estrecho de Hormuz se podía haber impactado, de que China iba a dejar de tener petróleo suministrado por Arabia, de que India iba a ser golpeada, de que Japón también está siendo golpeada, de que va a incrementar los precios de los productos en Estados Unidos, amén del barril de petróleo? ¿Por qué se mete en este conflicto? Bien. Todas las aventuras guerreristas de lado y lado. Voy a citar a 2 profesores míos de la Escuela de Relaciones Internacionales. El doctor Everardo Bosques de León, en sus clases de Historia de la Diplomacia y también de Historia de la Diplomacia Latinoamericana, decía que todas las guerras tienen una finalidad económica. Y el doctor Rocco Iván Set Casagel, en sus clases, cuando comenzó la invasión a Afganistán en el 2002, dijo: este conflicto se va a prolongar desde Algeciras hasta Filipinas. Acabo de leer que Sri Lanka publica que se hundió, que hundieron, ellos, no que ellos, que se hundió una nave iraní en el Índico. Ya vamos por el Índico. Entonces, con esos dos conceptos que plantearon estos profesores, ambos que en paz descansen, el señor Trump no hace nada que no sea para ganar plata. Venezuela, usted lo mencionó, ahí está. Él está controlando cómo, hacia dónde, cuánto y para qué. Sí. ¿Qué cosa? El petróleo. La geopolítica es eso. La geopolítica es la lucha que establecen los estados. Hay muchas definiciones, pero una de ellas es la lucha que establecen las potencias, ya sean grandes, medianas o pequeñas, para extenderse más allá de sus fronteras en búsqueda de recursos. Eso es. Claro, pero uno, fíjese que uno puede decir, Estados Unidos hoy es autosuficiente con el petróleo a través del fracking. Estados Unidos es el primer productor, el primero, Por eso. pero es el primer consumidor también. Es decir, que el petróleo no le sobra ni a ellos. Por supuesto, pero es que el petróleo, y ahí es donde uno viene, es que el petróleo que sale del estrecho de Hormuz no va a Estados Unidos. La gran parte, el que sale de Irán va para 3 fundamentales, que son India, China y Japón. Exactamente. Pero los que salen, porque ahí, pasando por el estrecho de Hormuz, que vienen del Golfo Pérsico, vienen de Arabia Saudí, viene de Bahrein, que es una isla, viene de Qatar, que es una puntita que sobresale de Arabia Saudí, y viene de los Emiratos. Bueno, los Emiratos pasan sin usar el estrecho de Hormuz, están más hacia el este. Pero todo el petróleo es importante. Y el petróleo que es más importante es el que tienes en casa, el que no debes tocar. Tienes que buscar todo el que puedas de otros, porque el petróleo se va a acabar algún día. Entonces tú no vas a gastar el tuyo. Y en estos momentos, en el análisis económico de lo que está ocurriendo, se da un pequeño fenómeno. Y es que Irán, al cerrar el estrecho de Hormuz, interrumpe su propio flujo de petróleo hacia estos 3 grandes clientes, entre ellos China. ¿Qué tienen que hacer los 3 grandes clientes, incluso China? Buscar en nuevos mercados que le provean de ese petróleo.
Al hacer eso, ¿qué ocurre económicamente? Están presionando el mercado con mayor demanda. ¿Qué pasa? Los precios se disparan. Pero al otro lado de la mesa, Estados Unidos y sus aliados abren el grifo, aumentan la producción para estabilizar un poco esa alza que se está dando como consecuencia del cierre del estrecho de Hormuz y se mantienen más o menos. Fíjense que las alzas no han sido estrepitosas, han sido, digamos, que no con la intensidad que se habría esperado, porque Estados Unidos lo controla. ¿Hay alguna relación, de hecho, entre primero Venezuela y luego ahora esto en Irán? Bien, vámonos entonces a qué hacía Irán para cumplir el objetivo de eliminar a los dos principales infieles y extinguirlos de la faz de la tierra. Ellos patrocinaron por mucho tiempo y con mucho éxito grupos políticos que no eran terroristas y políticos que eran terroristas y terroristas que no hacían mucha política. Entre los terroristas tenemos a Hamas. Todo el desbarajuste en Gaza. Observe que Arafat y Isaac Rabin están llegando a un acuerdo. Y cuando están llegando a un acuerdo, un fanático judío mata a Rabin en un hotel en Jerusalén, en Jerusalén. Y Arafat muere. Siempre se ha especulado que alguien lo envenenó. Se interrumpe todo este proceso. Hamas se fortalece. Hamas se toma la franja de Gaza. Ellos son los que mandaban en la franja de Gaza. Al mismo tiempo, todo esto está ocurriendo y en Líbano, que era un país cristiano por antonomasia, con todos los conflictos que se vinieron dando a través de la segunda mitad del siglo XX en esta región, se fue poblando de palestinos y otros árabes musulmanes. Entonces fue aumentando la población musulmana. Fíjese cómo se gobierna Líbano. Líbano se gobierna, el presidente es de un grupo, el primer ministro es de otro grupo, la cámara es de otro grupo, etc. Hoy en día, Hezbollah, en el sur del Líbano, que no eran los libaneses originales de allí, financiados, patrocinados, armados por Irán, convirtieron el Líbano del París del Medio Oriente en el infierno del Medio Oriente. Eso lo logró Irán. Eso lo logró Irán. ¿Hasta dónde llegaron los tentáculos de Hezbollah? Hasta Argentina, con un atentado en 1994 en donde perecieron, se me olvida la cifra, 200 y pico, 300, no sé cuántos argentinos de confesión judía. 1994. ¿Cuántas veces usted viajó de Zona Libre a Paitilla? Pero siempre en carro, en avión nunca. ¿No? No. Como yo trabajé allá. Esa excentricidad yo no la... Yo trabajé allá, tuve esa oportunidad. Aeroperlas. Pero en este momento, en 1994, era una empresa que se llamaba Alas. Alas, correcto. Y la mayoría de los que murieron, si bien es cierto, eran panameños de confesión hebrea, judía, eran panameños, eran seres humanos. El terrorismo no se justifica de ninguna manera, en ninguna de sus manifestaciones. Eso es algo que siempre hemos planteado. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde estaba escondido el sospechoso de haber perpetrado ese atentado? En Venezuela. Y en Venezuela, en la era Chávez Maduro, se emitieron pasaportes para infinidad de ciudadanos de Siria, de Líbano, de Irak,
tenían una fuerte presencia. Entonces los tentáculos de Irán en su lucha por erradicar a los infieles tomó bases sólidas en Venezuela. Tenía bases sólidas en Venezuela. Entonces, el orden con el que comenzaron, primero decapitando al primer representante que tenían en el continente, que era Venezuela. A Cuba no le han empujado mucho porque Cuba no necesita que le empujen. Pero con la explicación histórica que estoy escuchando, Carlos Salazar le da alguna valor a que Estados Unidos actuó primero en Venezuela y luego en Irán, o son hechos aislados o son hechos concatenados. Pueden ser concatenados, pero hay unos hechos que precipitan a otros, ¿no? Se pueden dar otras situaciones en las que se tome una decisión de actuar contra un tercer estado que no estaba en el plan, por las razones que se estén dando en ese momento, por las posiciones que se asumen o por la intervención y participación directa que puedan tener otros estados. Y es por eso que ahí se demuestra, es sintomático. ¿Qué hizo el primer ministro de Canadá? Ven acá, yo no estoy de acuerdo contigo. Para mí, tú estás perdido en el tema de Canadá, pero en esto yo te voy a apoyar. ¿Qué ha hecho Francia? España, fíjate lo que está cometiendo. Está cometiendo un suicidio diplomático. El señor Sánchez. Francia dice, no. Nosotros estamos. Gran Bretaña, que se ha mantenido también, estamos. Y por allí se van a ir sumando otros y otros estados. ¿Por qué? Porque Irán es un país grande territorialmente, es un país grande con población, es un país con riqueza de petróleo y otros recursos, y es un país que está dispuesto a todo por destruir a quienes ellos consideran, repito, que son los infieles. Ahora bien, dicho eso y dicho lo que significa Irán para la región, hay un nombre que también está poniendo, no sé si las barbas en remojo, o debería ponerlas, porque hay quienes dicen que gracias a esas decisiones el señor se mantiene en el poder. Benjamín Netanyahu. Sí, el otro factor. Que no es un santo, Así por es. cierto. Ya lo dije. Que el señor llevó a un conflicto Estaba listo. en medio, sí, en Gaza, con una matanza. Que allí también hay que enfocarse en lo que es correcto y lo que no es correcto. Exactamente. Permítame interrumpirle un momentito, no acostumbro, pero ¿qué ocurre? Que en Panamá tenemos una situación muy especial y yo creo que ya usted la vive. Y es que si tú no estás con nosotros, tú estás con ellos. No, espérate un momentito. Al señor Netanyahu en su momento habrá que hacerle responder por lo que ha hecho adentro de Israel, por lo que hizo. Hay elecciones este año, vamos a ver. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Recuérdese que el nombre que él tiene, ¿no? Israel es un país muy particular. Él es hermano de Johnny Netanyahu, el único muerto de la operación de Entebbe, en Uganda, 1975-76. Por allá. El capitán Johnny Netanyahu. La particularidad que tienen los primeros ministros israelíes es que todos son combatientes. Sí. Allí para llegar usted tiene que haber arriesgado el pellejo por Israel, por Medinat Israel, el Estado de Esos son Israel. como los arnulfistas y el que muestra la foto con Arnulfo, ese es el que está en carrera. Exactamente. Entonces, En Israel, para estar en esas posiciones, tienes que haber jalado el gatillo. sí, señor. Entonces, incluso algunos que contribuyeron a la creación del Estado, a la independencia, a obtener el carácter de Estado independiente, fueron terroristas en su momento, antes del 48. Entonces, sin justificar el terrorismo, lo que le quiero decir
es que él puede haber estado mal parado y listo para la foto electoralmente ante la opinión pública, pero con esto que está, usted puede estar seguro, seguramente, probablemente habrá voces, alguno que otro medio, que se manifiesten en contra de lo que está haciendo Israel en este momento adentro de Israel. Pero la particularidad que al menos yo entendí de los israelíes es que hay tres cosas con las cuales ellos logran consenso. Independientemente si es uno del Likud, si es uno del laborista, si es uno del socialista, no importa. Uno, la existencia del Estado israelí. Dos, el agua del Estado israelí. Y tres, el derecho a poder vivir entre un montón de países que tradicionalmente fueron enemigos y que ahora, observe lo que logró Irán. Si Irán tiene un mérito en esto, si Jamenei tiene un mérito en esto y su Consejo Revolucionario y su Consejo de Expertos, es que lograron unificar a países otrora enemigos declarados de Israel en aliados. Los enumero: Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí e incluso, bueno, Jordania hace mucho tiempo que había hecho la paz con Israel. Y observe que Israel ha ido en ese tercer punto, ha ido haciendo la paz, primero con Egipto, que le costó la vida a Anwar el-Sadat, y por ahí con Jordania, con casi todos, con quien casi nunca. Con Marruecos. Sí, en Marruecos, que está al otro lado, ¿no?, del continente africano, pero que fue fundamental. Y observe también otro punto. Aquí, en esta discusión de esto, hemos olvidado algo. Cuando somos olvidadizos con la muerte de personas, la muerte de miles de personas. Hasta hace poquito había una confrontación indirecta. Arabia Saudí, Irán. El teatro de operaciones, el teatro de guerra, era Yemen. Ahí no iban a combatir saudíes ni iraníes, pero enviados de ellos sí. Y hay una guerra terrible, hasta hace muy poco. Algo así similar como cuando la guerra de Angola, en la cual no entró Estados Unidos, tampoco entró la Unión Soviética, pero cada uno mandó sus alfiles. Y vimos lo que pasó. Entonces, reiterando, hay cosas que a los israelíes los unifican independientemente de que se odien como vecinos. Pueden ser vecinos que no se pueden ver. Pero cuando esos tres puntos están, y en este momento, no hay ninguna duda que para los israelíes está en juego la existencia del Estado. A mí lo que me ha llamado la atención, sin pretender ser un experto en temas bélicos, es que Irán, en lugar de haber concentrado su reacción solo hacia Israel, bombardea a todos estos países que están alrededor de Israel y, como acabas de decir, los ha unido. ¿Sí? Ese es el único mérito Lo tiene. que antes eran enemigos, originalmente eran enemigos de Israel, ahora son, yo no sé si amigos, o por lo menos aproximados, o por lo menos aliados. Están en la alianza. Porque han sido bombardeados por Irán. Y al tener bases militares norteamericanas, Se convierten están en la alianza. Están en la alianza. Sí. Ahora, el lunes yo le decía aquí a los compañeros de la mesa, Carlos, que conversando con un experto panameño en temas marítimos, él me decía, si este conflicto demora mucho tiempo, Terrible. la ruta del canal de Panamá se va a ver impactada. Lamentablemente, favorablemente en materia de facturación. Digo lamentablemente porque estos análisis no se deben hacer en materia, a la luz de cuánta plata se gana por un lado o se pierde por el otro. Pero él me decía, pero eso objetivamente va a ser así si este conflicto se alarga mucho. La ruta del canal tomará un valor. Y me decía, contrario censo, la ruta del canal de Suez se va a ver afectada también. Absolutamente. ¿Dónde queda, no sé si decir Panamá o esta ruta que se llama Panamá
en el plano del movimiento marítimo del mundo, con el cierre del Estrecho de Hormuz y las posibles otras repercusiones. Fíjese que pareciera como que, pero yo creo que escuché al experto que usted menciona y la verdad que es un hombre que sabe de ese negocio. Mire, pareciera, pero ¿de por qué? Se preguntará ciudadano común y corriente. ¿Por qué si eso está pasando allá al otro lado? ¿Por qué si es en el área del Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, Golfo de Omán, y el canal de Suez está en el Mar Rojo? Bueno, es que dándole la vuelta a la bota de Arabia, la península arábiga, usted entra al Mar Rojo hacia el canal de Suez. Ya le pegaron a Chipre. Chipre está a la salida prácticamente del canal de Suez. Un dron le cayó en Chipre. Sí, entonces, y Chipre es miembro de la Unión Europea y es miembro de la OTAN. Eso involucra a la OTAN. Eso afecta a los intereses de la Unión Europea. Pero Panamá debe jugar sus fichas de manera, diría yo, magistral, como si se tratara de una final del Mundial de Ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Porque de la misma forma como cobra relevancia el canal, positivamente podría cobrar relevancia a los ojos de los enemigos y quisieran convertir al canal en un objetivo. Entonces, por eso la seguridad del canal se debe, uno, incrementar. Panamá debe tener cuidado, porque usted no puede abstraerse, usted no puede decir, no, es que nosotros tenemos un pacto, un tratado de neutralidad y nosotros somos neutrales. Espérese. A los participantes de un conflicto, a las partes en conflicto, no le interesan los neutrales. Le interesa cómo afectar a la otra parte. Y si ya te afecté con el Estrecho de Hormuz y te estoy afectando evidentemente por el canal de Suez, entonces solamente te queda una vía de escape a tus necesidades de mantener la normalidad, entre comillas, del sistema comercial, del sistema económico, de todo lo que mueve y se mueve en el mundo. Porque hace un rato, señor Gonzalo, discúlpeme que lo escucho muchas veces, pero se me pasa el nombre, decía y preguntaba, ¿no? Los países que están metidos en este conflicto no se van a conformar con una derrota, con la desaparición. Además, que ellos tienen ramificaciones y no hay nada más peligroso que una presa herida. Aunque se haya caído en un momento determinado la revolución islámica, que ya no puede interactuar con Venezuela, que muy poco puede hacer con Cuba, porque Cuba está pidiendo agua por señas, literalmente, ¿no? Muchas veces yo escuché decir, en Cuba pasan hambre, y no pasaban. Decían, no, esos cubanos están pasando hambre en los años 70. Y eso no era así, en los 80. Eso no era. Hambre están pasando ahora. Eso sí es hambre lo que están pasando ahora. Y necesidad. Entonces ellos están viendo cómo resuelven. Ya Díaz-Canel dijo, saliéndonos un poquito, que hay que modificar el sistema. O sea, está diciendo que no funcionó. Albricias. No funcionó. Entonces, no está para apoyarlos. Pero ellos sí tienen gente allí adentro, en Cuba, que responden a ellos. Tienen gente todavía en Venezuela que responde a ellos. Tienen gente en Panamá que responde a ellos. Y una presa herida es peligrosa. Y nosotros, recuerden aquella frase del general Torrijos, que el canal es indefendible. Pero hay que buscar la forma de garantizar su defensa, su estabilidad, porque el canal de Panamá es la vida de Panamá. Nosotros podemos cortarle una mano a Panamá, como ya lo hicimos. Podemos cortarle un pie, como queremos hacerlo.
Estoy hablando de otros panameños. Pero si le cortas el canal, cortas la cabeza. Entonces Panamá tiene que garantizar y tiene que ubicarse y tomar posiciones y buscar alianzas que sean en beneficio de Panamá, de la estabilidad de su joya, de su corona. Pero que en es ese el canal. sentido, la pregunta obligada es: ¿cuál es la opinión de Carlos Salazar sobre el comunicado de la Cancillería emitido ayer? La impresión que me dio es que Panamá tomó partido ya. Bien, pero a la vez que toma partido, tiene que garantizar que esa toma de partido refuerce de forma eficaz la seguridad del país y fundamentalmente la seguridad del canal de Panamá por los motivos que acabo de exponer, que hablábamos del canal de Suez, del estrecho de Hormuz y de las vías de navegación. El estrecho de Hormuz es un estrecho natural, el canal de Panamá es un estrecho artificial. Y mientras la navegación sea inocua, la libre navegación inocua, se debe permitir el paso de todos los que, en nombre de la paz, en nombre de la convivencia y el comercio de las naciones, necesiten pasar por ellos. Lo que pasa es que estos argumentos y con el tema de Panamá me ha recordado. ¿Usted se acuerda, Icaro? Usted estaba vigente para esos días. Dígame, profe. Ya ni me acuerdo el nombre, todo complicado. Un barco que venía de Cuba, traía azúcar, pero abajo traía un avión. Era un barco de Norcorea. De Corea del Norte. Fue en el gobierno de Martinelli. El gobierno de Martinelli, exactamente. Traía, como dicen los cubanos, saoco con mantequilla. Ahí debajo de la azúcar. De hecho, años después quedó ese azúcar dando vueltas por ahí. La ponía por acá y por allá. Entonces me acabo de acordar de ese episodio. Sí. En ese momento no puede ser neutral. No. Porque tuvo Panamá que intervenir y revisar Porque el barco violó, y en efecto... Bravo. Se violó el concepto de libre navegación inocua. Uno tiene que declarar lo que pasa realmente por allí. Hace unos días, mi amigo Lin Yuen y otras personas conversaban en las redes sobre qué pasaría si China intenta pasar un barco de guerra en tiempos de guerra por el canal de Panamá. Tienen que dejarlo pasar. Siempre y cuando cumpla con las normas internacionales, esté dentro de ley y todo, en orden. Decía otro participante de la conversación, señor que se me olvida el nombre ahora. ¿Y qué pasa si Panamá no puede cobrar porque Estados Unidos no le permite a China a ese tipo de embarcaciones o por ciertas restricciones que tiene Estados Unidos? Bueno, sencillamente se utilizan agencias navieras que utilizan otras entidades financieras. El pago se hace previo al paso. Siempre. No tiene que pasar por China y el barco tiene que pasar, porque esa es la neutralidad. Y la neutralidad del canal se va a fortalecer en la medida, y eso me gustó, que Panamá está invitando a nuevos países a que se adhieran al Tratado de Neutralidad. Porque, ahora, siempre y cuando declare lo que está pasando. Es un barco de guerra. Ese es el concepto de cumplir con toda la normativa. ¿Qué fue lo que nos pasó con Cuba? Si usted dice, este es un submarino, o este es una fragata, o ese es un barco que tiene esto, pero nosotros vamos a pasar de forma inocua. Y nos sometemos a la rigurosidad de la seguridad de la vía. Entonces los panameños toman acción, se suben al barco, toman posesión de la nave y hacen el cruce inocuo. Pero si ellos no declaran, o si ellos tienen un conflicto de haber violado las leyes internacionales en algún otro punto, no lo dejan pasar. Pero eso, créame que el Canal de Panamá se da cuenta mucho antes de que lleguen, mucho antes en el proceso de obtener el pase. Panamá se da cuenta. Ahora, usted me llama la atención porque el profe le pregunta puntualmente sobre, como se dice, el río revuelto, ganancia de peces. Sí. Pero igual usted, a juicio suyo, nos pone como un blanco también. Claro, es que no hay... siempre que viene un premio de este tipo de negocios,
No viene solo, viene con un riesgo y con una responsabilidad. Yo tengo una última consulta y tiene que ver con acercándome a lo que dijo o lo que se anunció ayer en Consejo de Ministros de la conexión entre Panamá y Arabia Saudita a nivel de aviación. Donald Trump, su primer viaje al exterior en este periodo fue a Arabia Saudita, no fue a Israel. Fue a Qatar donde le regalaron un avión. Exactamente. ¿Cuál es el papel de Mohammed bin Salman y si realmente la preocupación debería ser ese señor? Bueno, en estos conflictos a veces uno tiene que aliarse con el diablo. Y eso le ocurrió a Estados Unidos y a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Y Mohammed bin Salman, que es el que tiene todas las... Sí, gracias. El que tiene todas las señales para convertirse en el sucesor del trono en el reino de Arabia Saudí, es otra persona con la que hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque tampoco estamos hablando de un Estado democrático. Arabia Saudí es otra autocracia terrible. Occidentalizada en este momento. Aliado del mundo libre, pero no tienen nada de libre los saudíes. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Ahora el profesor se va a acordar de esta frase que dijo Torrijos una vez en la 5 de mayo, cuando vino Carter al al canje de instrumentos de ratificación de los tratados Torrijos-Carter. Había un grupo de estudiantes y manifestantes alzando unas pancartas y reclamando cosas válidas de Panamá. Y Torrijos le dije, bajen esa pancarta. Tenemos visita. Cuando la visita se vaya, resolvemos los problemas de la casa. En esta coyuntura, si podemos hacer una asociación de ideas, al señor Salman hay que tomarle con pinza todo, porque él no es precisamente un adalid de la democracia. Él está peleando sus intereses, él está feliz porque su archienemigo, Irán, está siendo bombardeado y él está participando, y porque Irán y Arabia Saudí han mantenido este conflicto entre ellos por mucho tiempo. Entonces, le conviene a Arabia Saudí, le conviene a Salman estar absolutamente del lado de los Estados Unidos y de Israel, independientemente que ellos tengan muchas cuentas por cobrar con Israel e Israel tal vez con ellos, pero por ahora es un aliado necesario de los Estados Unidos y siempre ha sido un aliado. Bueno, me quedo con la preocupación de que nuestro invitado coincide con el señor Gonzalo de que esto va por lo largo. No será de corto tiempo, como dijo en su momento el señor Trump. Ustedes saben que yo a veces he sospechado que Netanyahu tiene más ascendencia sobre Trump que Trump sobre Netanyahu. Hace mucho tiempo yo me hice esa pregunta. Pero me la hice de otra forma. Si Israel trabaja para Estados Unidos o Estados Unidos para Israel. Pero bueno, en este momento están trabajando juntos. Sí, pero bueno, parece que el uno influye más sobre el otro. Es una impresión que yo tengo. Es que yo también, ahí usted tiene que ver quién tiene más experiencia, quién es más político, equivocado o acertado. Pero no es en mi opinión, no es una escogencia en la que uno se va a llenar de satisfacción al decir cuál es el menos malo en un momento determinado. Porque como dije hace un rato, aquí no estamos en una guerra entre santos, pero yo pienso que Trump no tiene la escuela en esta materia, no tiene la materia que tiene Netanyahu. Por supuesto que no.
Ahora usted ha dicho que hay algo que Por une a los supuesto, israelíes, ¿no? el tema del derecho. Usted ha dicho algo, Carlos, que une a los israelíes, que es el tema de el derecho a legítima defensa. O sea, y eso va a ser un capital político que imagino va a usar el Muy señor. grande y definitivo y definitorio. Definitorio, ¿cómo no? Ya la peste, pero aquí la gente Sí. tiene para todo. Él es torrijista. Bueno, ¿qué me importa si yo lo vine a hablar de aquí, de Irán y ¿Usted de es torrijista? Estados Unidos? Yo no pertenezco a ningún partido político. Es que aquí le están diciendo No, torrijista, aquí torrijista, sí hay torrijista, gente que se alborota. torrijista. O sea, que usted genera pasión, ese es el problema. Yo soy internacionalista, como lo dijo el profesor cuando llegué. Le voy a decir, yo he votado por candidato a la presidencia, que usted se sorprendería, Ujú. del espectro. Los que he votado, porque yo voto por el candidato que considero que es la mejor opción. El menos malo. Bravo. En un momento determinado. Es que yo me acuerdo cuando Yo no tengo que ver. Carlos, yo me acuerdo, don Carlos se bañó en un río, me Sí, acuerdo. claro. Y tomó el agua y todo. Para demostrar que no había contaminación alguna. En el caso de Con acá, el hijo, además. No fue solo él, fue con el Y hijo. no solo eso, profesor, como dice usted con mucha frecuencia, en mi vida anterior, En cuando tu- fui político, Así es. yo tuve participación política. en el PRD. Sí. Yo tengo ¿Y tiene su corazoncito allá todavía? No. simpatías. No. No. No, le pregunto, no, por favor. Por favor, absurdo. No, pero en un momento. ¿Qué pasa? Si usted quiere participar en la vida política de un país, ¿cómo lo hace? A través de los a partidos través de los políticos. partidos. Actualmente a través de los partidos. Sí, La Constitución lo consagra. eso. así es. Entonces, usted tiene que afiliarse a un partido, pero si usted no está de acuerdo Tú te vas. por cómo se maneja el partido, usted se va y no tiene que pelear con nadie. Fue Sencillamente. lo que usted hizo, ¿no? Así es. Ah, bueno. Voluntariamente. No solo él, tú también. Yo sé, no, yo me acuerdo de ese quilombo del PP. Porque yo sí creo igual en eso. Tú te activas en la vida política en un sistema como el panameño. Probablemente en otros países será de otra manera, pero en Panamá el diseño está para los partidos políticos, la vida político-electoral. Pero en el momento en que riñe tu visión de la política con la organización, tú te vas. Gonzalo, ¿le puedo preguntar a don Carlos lo del movimiento Vamos, si le conviene o no transformarse en un partido? Le pregunto, ¿qué opina usted de eso? Porque Moca en su momento le entendió y era una realidad política. Sí. ¿Cómo ve usted el movimiento de Vamos? El sistema político de Panamá favorece a los partidos. La forma de hacer política en Panamá favorece a los gamonales en los partidos. Harto ejemplo en el legislativo, por Bien. Dios. Bien. Si los muchachos de Vamos, Ujú. independientemente de lo que hayan dicho en un momento dado, usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo no estoy de Sí, acuerdo. pero con eso es una muchas cosas. realidad política, ojo. Lo son, tienen un peso específico. Y quieren una vida, digamos, saludable políticamente a largo plazo. Tienen que convertirse en partido. Sí, no hay de otra. Oiga, pero quiero aprovechar esta oportunidad, pues como dije al inicio, don Carlos Salazar es un conocedor no solamente del tema internacional, sino es un experto en el tema minero también. El precio del cobre está volando. Me dicen que es histórico. Me dicen ¿Sí? que es histórico. El del cobre, el del oro, el de la plata, el del platino. Con este conflicto, esos precios que suben, bajan, se mantienen. Pues ya sabemos que lo del petróleo, lo que está pasando, ya nos lo están informando. Todo se afecta. Cuando digo que todo se afecta, independientemente que antes del conflicto, aunque el conflicto se veía venir, se están marcando subidas históricas en estos commodities y ahora más, aunque esto sube y baja en función de las demandas El mercado. en cada uno de los... Y uno de los actores principales de este teatro es China. Entonces China tiene una alta demanda de cobre, tiene una alta demanda de tierra, bueno, ellos tienen tierras raras muchas. Ellos tienen de todo, pero necesitan de todo. Y necesitan el cobre del mundo. También lo necesita Estados Unidos. También lo necesita Europa Occidental. Lo necesita Japón, porque Japón no tiene recursos. Lo necesitan todos los estados. Entonces, ¿qué pasa? Es aquí donde el político de Vamos, de Moca,
del PRD, Popular, el que usted quiera, tiene que comportarse como estadista y no como politiquero. ¿Y qué es comportarse como estadista? Obrar en bien del futuro del país. Lo que más le conviene al Estado, obviamente. ¿Y qué es lo que le conviene al Estado? Al Estado le conviene ser competitivo. ¿Cómo tú logras ser competitivo? Explotando todas tus ventajas comparativas. ¿Y cuáles son tus ventajas? ¿Cuál es la ventaja de Venezuela? ¿Qué dice la primera palabra que le llega a la mente cuando usted dice Venezuela? Petróleo. Usted dice Panamá, canal. Pero es que Venezuela no solo tiene petróleo y Panamá no solo tiene canal. No, tiene posición geográfica. Tiene de importante. todo Panamá también. Es más, le voy a dejar ahí una bolita para que la deje circular, la deje dando vuelta en su escritorio, profesor. Ujú. Mire, el día que aquí nos pongamos serios y actuemos como estadistas y no como politiqueros y profundicemos, primero eliminemos esas absurdas moratorias a exploración, usted se va a llevar una sorpresa enorme en la península de Azuero en materia de tierras raras. Tierras raras. Wow. Registre eso, señor Ricardo, Sí. para que no lo sorprendan periodísticamente. Tierras raras. Pues. Pero Tierras raras en Azuero. yo lo he dicho sobre 200 veces y lo reitero. Esto es algo de ganar. De ganar. Pensar como estadista. Que gane Pero el país. problema que usted tiene es que los detractores de la minería dicen que el turismo es la opción. Y el problema que usted tiene es que el turismo también está mostrando ¿Cómo que El error en esa premisa al decir que el turismo es la opción. Ese es un grave error. Es que es lo que ellos dicen. El Que turismo- no hay que explotar la minería. el turismo es una gran opción. Una gran ¿Se opción. puede trabajar los dos aspectos? Se lo voy a demostrar. República Dominicana, la superficie de República Dominicana, lo puede verificar, anda por el orden de los 40 y pico mil kilómetros cuadrados. Prácticamente la mitad de Panamá. ¿Cuál es uno de los argumentos que dicen para que no haya minería en Panamá? Es un país muy pequeño. Dominicana es más pequeño, casi la mitad. No, que Panamá es un país tropical. ¿Dominicana qué es? Absolutamente tropical. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos de la República Dominicana? 1, turismo. 2, agropecuario. 3, minería. Conviven perfectamente, como parafraseando, o mejor dicho, citando, perdón, me disculpo, citando nuestra Constitución en armónica colaboración. ¿No? Se puede explotar ambos recursos. No ambos, todos. Es decir, si mañana, o sea, Panamá tiene su posición geográfica, tiene su canal. Fíjese todo lo que representa el canal. Cuando usted dice todo lo que representa el canal, aquí nunca he trabajado en el canal y no estoy buscando trabajo. Primero, ya yo soy un señor jubilado. Si bien es cierto, no me he retirado de mis actividades, pero yo no estoy buscando trabajo. El canal de Panamá, dice la gente por la calle cuando usted los entrevista, es que a mí el canal no me da nada. Fíjese. Aproximadamente 10.000 empleados tiene, profesor, usted me corrige. Sí, así es. Son 10.000 familias. Son 10.000 familias que comen, se visten, se bañan, planchan, limpian, construyen, viajan, beben. Y esas 10.000 familias impactan a ¿cuántas otras familias? Que trabajan en todas las empresas que le proporcionan bienes y servicios a los 10.000 empleados del canal. Pero esos 10.000 empleados del canal también pagan seguro social. Y el canal de Panamá es patronal. Entonces, cuando usted va al seguro, sepa que uno de los principales aportadores del seguro social es el canal de Panamá y sus trabajadores. 10.000. Pero yo vivo en la montaña, eso está muy lejos, y el canal, eso nomás yo lo oigo comentar. Cada vez que el Mides va con sus funcionarios atravesando ríos en canoa, arriesgando la vida, que se lo lleve un río de eso, a entregarle 120 a los 65, así es que se llama. Sin subsidio, sin subsidio. A entregarle, no sé si todavía se entrega red de oportunidades, Sí, todavía.
Ángel Guardián, beca universal. ¿De dónde sale esa plata? No, yo no digo que es el canal el que manda la plata, no, el canal le entrega al presidente de la República, el que esté de turno, llámese como se llame el presidente, un cheque que el último anduvo por el orden de los 2.500 y pico de millones. ¿Y cuánto es la sumatoria de los subsidios que acabamos de mencionar? Más. Para que sepa que es más. Entonces, ¿cuál es el principal sostén de los subsidios? Porque si no existiesen esos subsidios, el país podría hacer muchas cosas más con ese dinero. Ya saldrán los negativistas a decir, no, y también habrá más para robar, hombre. No se puede, ¿verdad? Entonces, autoflagelación. sí. Dice Becerra que habla de todo y no sabe de nada aquí en el YouTube. Este man, o sea, Salazar, se ve que es torrijista y mentiroso. En República Dominicana las minas son subterráneas. En Panamá son a cielo abierto. Primero, que no existe cielo abierto. Tajo abierto. Uno. Dígale que se dé una vuelta por el mapa de los proyectos mineros de República Dominicana y se va a llevar una sorpresa. Yo, sin caer en su mala educación de insultar a personas que no conoce. No, pues es por eso, porque él habla de todo, pero no sabe de nada. Ah, ese. Sí, ese Becerra, un tal Becerra en el YouTube. Ya. Él habla de todo, pero no sabe de nada. Ok. Investigue un poco, ilústrese un poquito más. Todo está en la red. Todo está en la red. Siguen teniendo entonces, según Carlos Salazar, para Panamá esa opción de la minería. Sí, voy antes de contestarle. Entonces, cuando yo oigo a estas personas decir eso, quiere decir que ellos apoyan la minería subterránea. Se desprende, ¿no? Se desprende que sí. Es decir, él no es antiminero, es antiminero a tajo abierto. La minería subterránea es buena, es la buena, pues. Entonces, o sea, cualquier proyecto de minería subterránea, a tajo abierto, geotecnología, lo que usted aplique, será riesgoso en la medida en que usted cumpla con las normas y las previsiones de riesgo. Hay auditorías de riesgo. Sí, por eso yo hablaba de plan de mitigación, ¿se acuerdan? No solo eso. Usted tiene en cualquier actividad económica, industrial, en cualquiera, usted tiene que hacer un plan de manejo, una auditoría de riesgo y saber dónde están los riesgos. Riesgo eléctrico, riesgo de caída, riesgo de contaminación, de fuga, de derrame. Entonces usted tiene toda una hoja de verificación para la auditoría interna y vienen auditores externos. Al final de esas auditorías se hace una ponderación y se establece, este proyecto es de alto, mediano, bajo riesgo. Muy alto, muy bajo riesgo. O de la forma contraria de evaluarlo, este proyecto es de alta seguridad, es de mediana seguridad, es de baja seguridad, de muy baja seguridad. Pero eso se mide. Lo que no se mide no existe. Sí, en todos los negocios ha habido por haber. Todo. Se hace un informe. En todo. Sí, se hace un estudio. Entonces usted mantiene, todos los días hay personal en el campo que está haciendo supervisiones. Él tiene una hoja de supervisión en donde va marcando todos los aspectos. Todos los aspectos. Usted llega aquí, usted empieza a verificar si su aire acondicionado tiene un difusor. Usted lo ve que está medio negrito, es porque está sucio, usted está respirando ese, ¿no? Si usted ve que hay pisos resbalosos, si usted ve que hay cajillas eléctricas con cables sueltos, son riesgos. Pero el problema es que aquí se adoctrinó a una población, se le dijo de todo a una población, convirtiendo a una industria que es parte de la vida de la humanidad en casi que un Almagedón. Entonces, ser minero viene siendo ya una cosa terrible, vergonzosa. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, ¿hay algún cálculo, o algunos expertos habrán hecho algún cálculo, de hasta el momento cuánto está, no sé si la palabra, bueno, perdiendo no, cuánto está dejando de ganar Panamá por todavía mantener este tema de la minería en puntos suspensivos? estamos hablando de miles de millones al año. Miles de millones. Miles de millones. Y no solo eso,
Fíjese, eso yo lo he explicado muchas veces antes, pero ya que usted me está preguntando sobre el tema, yo tengo la obligación de explicar que Panamá tiene 7 yacimientos, porque esa es otra cosa. La gente confunde yacimiento con mina. Mina es la que produce. Yacimiento es lo que está ahí. Naturalmente ahí. Ahí, eso es un yacimiento. Pero ese yacimiento está ahí y él no te llama. Él no te manda un telegrama y te manda un correo electrónico diciéndote, Cabrera, aquí estoy. Yo me llamo Oro y represento tantas miles de onzas o millones. Bien. Eso requiere de todo un proceso científico de estudio, de exploración, de análisis, que conlleva costos inmensos, que contrata gente, en su mayoría nativos del lugar, alguno que otro súper especialista que se trae o se lleva, ¿no?, de país en país, y beneficia a las economías locales y las economías del país. Nosotros tenemos 7 yacimientos económicamente explotables. Cerro Colorado, que está impedido porque está en la comarca desde el año 2012, si no me equivoco. Hay una disposición, fue el gobierno de Martinelli, que se prohibió la actividad minera en las comarcas. Está el Cerro Chorcha, también en la comarca, en el Cerro Chorcha, 2.000 y pico metros de altura, en la división continental entre Bocas y Chiriquí, lo que hoy en día es la comarca. Está Cerro Pelado, que está en la parte de Veraguas, allá en la palma de Veraguas, las Palmas de Veraguas, que recuerde cuando se hizo la comarca, Las Palmas no está en la parte territorial de la comarca, está acá abajo en Veraguas, yendo para Soná, por allá. Entonces ahí hay 2 globitos que son parte de la comarca. Bueno, qué coincidencia, ¿no?, que la incluyeron estando ahí Cerro Pelado, que es otro yacimiento económicamente explotable. Está Viento Frío en la costa. Está Santa Rosa en Cañazas de Veraguas. Cobre Panamá y Cerro Quema. Puede haber otros, ¿eh? No son los únicos, pero estos. Con esos yacimientos, si estuviésemos en pleno proceso de producción, fíjese, para llegar al proceso de producción, acuérdese todo lo que hay que invertir y construir y desarrollar. Si estuviesen en plena producción, esos yacimientos representarían aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando... Se dice rápido. 2 veces el Canal de Panamá prácticamente. Prácticamente. Entonces, ¿usted se imagina que tuviésemos 3 canales como el Canal de Panamá? Si con uno somos estrellas. Porque aunque para algunos el canal no los ayude en nada, dicen ellos, para los nicaragüenses, los hondureños, los salvadoreños, el Canal de Panamá es una envidia. Y para Colombia es un dolor. Bueno, en estos días vi una publicación de las pérdidas que lleva el ferrocarril famoso de México. Sí. El que iba a reemplazar el El Canal que de iba a Panamá, reemplazar. según Y entonces AMLO. hay panameños que están rabiosos con esa noticia. Sí. Porque querían que ese se cayera proyecto el fuera canal. exitoso y que el canal, para demostrar. Usted me está jodiendo. Sí. Cuando una cosa funciona bien, profesor, Lo vi. uno tiene que continuar usándola y haciéndolo para que funcione bien. Yo no voy a negar que puedan existir en el futuro otras alternativas. Otro canal en cualquiera de los países de Centroamérica. Aunque cuando Ortega vendió la idea del canal chino, yo fui el primero que dije, eso no iba a ocurrir. Por un concepto básico de geopolítica. El patio trasero de Estados Unidos no lo va a permitir. Olvídese de las razones. No va a ocurrir. Y no ocurrió. No hay que ser adivino. Hay que analizar el contexto. Entonces, pero pueden haberlo en el futuro. Pueden haberlos. Colombia puede inventar un canal. Pueden hacer 1000 cosas. Sí, un canal seco también. Se debe mandar a los presos a trabajar en la mina. O sea, la gente no tiene idea de lo que habla. La gente piensa que la minería hoy en día es de pico y pala. No, Como lo ven en las películas. Y como los tipos Blancanieves. llenos de la cara de carbón. No, la gente... Y esto se ha explicado hasta la sí, saciedad. los Hatfield y los McCoy.
Sí, pues, y la gente, no, es dramático el asunto. O sea, Yo tengo, gente es mala, profe. tengo el privilegio de tener en mi familia una sobrina que siguió mis pasos. Es ingeniera química graduada de la Universidad de Nottingham. Y bajándose del avión, y es una dama, una muchacha elegante, bajándose del avión la contrató Minera Panamá, porque es ingeniera química, y la mandaron a trabajar en la parte metalúrgica. Cuando tenía un mes de estar allá, dijo, tío, estoy en el trabajo más que no considero que haya otro que esté hecho para mí, el trabajo perfecto para mí. Es mujer, como cualquier mujer joven como usted, que le gusta verse bonita, que le gusta, ¿verdad? Pero ingeniera, es minera. Y estuvo ahí todo el tiempo hasta que la revolución de los inútiles triunfó. Entonces, ¿qué aspecto de esclavo puede tener mi sobrina? Que estaba feliz y decía que no concebía otro ¿y por qué trabajo, dice estaba en tiempo pasado? porque la revolución de los inútiles provocó un Quedó sin trabajo. entonces? sí, ya tiene Bueno, desde el 2023. qué barbaridad. Bueno, 500 a 600 millones de dólares el Estado, más 2.000 de compras, salarios y caja de seguro social. Me dice. Bueno. 8:41 minutos, don Carlos Salazar. Muchas gracias por este tiempo. Muy Gracias. amable. Gracias a usted. Gracias Valioso, a usted. por cierto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Me parece que ha sido muy buena y un honor estar aquí compartiendo con un programa que se va abriendo camino y a En buen eso paso. estamos, en eso estamos. Así es. Tratando. Gracias, Carlito, muy amable. Muy bien. Señor Lucas en pijama. Vamos. al Usted cambio que alebrestó tenemos a la alcaldía de Panamá. pendiente. ¿A quién? A la alcaldía de ¿Qué le Panamá. pasó a la alcaldía de Panamá? Usted la Estamos hablando de alebrestó. minería, ¿La de qué? ¿La Irán. La alebrestó. Estamos hablando de Irán, Ay. de Israel, de Estados Unidos. Estamos hablando de cosas importantes, Gonzalo, ¿Te quiere hablar del paso peatonal? No. Ah. que van a Ya hacer hablamos. puente. No, del túnel de Mayer, profe, del canal. Ah, no, pero se da cuenta. ¿Y ahora qué quieren? No, nada. Vienen a desmentirme. Le están respondiendo. Pero diré que venga acá Pero a que tomar venga café. el alcalde y me diga en mi cara que yo miento. ¿Qué factible pasa? Vamos al cambio, señor Lucas en pijama.